Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Sean bendecidos para la gloria del Señor. Hoy vamos a tratar con un tema que se titula ¿qué es vivir en pecado? ¿O qué es estar en pecado? ¿O qué es practicar el pecado? Cualquiera de las tres cosas. ¿Qué es vivir en pecado? ¿Qué es estar en pecado? O número 3, ¿qué es practicar el pecado? Y muchas iglesias pues se sienten como culpables de ser unos pecadores. Y solamente por una bobería, por una cosita sencilla, de que tal vez murmuró, chismeó, y el pastor le dice, no podemos vivir en pecado, no podemos estar en pecado, o no podemos practicar el pecado, porque el pecado no entramos al reino de Dios. ¿Ves? Entonces cuando hay iglesias que se sienten culpables, amenazados, porque tal vez fallaron, en algo fallaron, no importa en lo que sea, y viene otro y le dice, tú estás viviendo en pecado, tú estás en pecado, y eso es contrario a la ley de Dios. ¿Qué es vivir en pecado? ¿Qué es practicar el pecado? ¿O qué es estar en pecado? ¿Qué diferencia hay entre estar en pecado y no estar en pecado? Vamos a hablar de ese tema para la gloria del Señor Jesús. Vamos a buscar el libro de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. El libro de Juan es un libro judío. El libro de Juan es un libro judío que no se escribió para los gentiles. No se escribió para la iglesia de hoy en día. Juan le escribe a la dispensación judía. Y solamente vamos a usar el libro de Juan como una referencia, como una reflexión y una referencia y un ejemplo. ¿Ok? Bien. Primera de Juan 3, 4 hasta el 9. Primera de Juan 3, 4 hasta el 9. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Fíjense bien, Juan dice, todo aquel que peca no le ha visto, no le ha conocido. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ustedes quieren entender esta palabra que Juan habló? Pues si queremos entender lo que Juan habló, vamos allá al contexto. Atrás, al capítulo 1. Capítulo 1 de Primera de Juan. Comenzando desde el versículo 4 en adelante. Vamos a ver de quién hablaba Juan. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él. Este es el mensaje que yo escuché de Jesús. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que Él no hemos pecado, escuchen, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Okay. Juan le escribe a la dispensación hebrea, a los judíos. No le escribe a los gentiles. Ahora, para muchos cristianos, ¿verdad? Estar en pecado
o cometer un pecado es sinónimo a vivir en pecado y estar en pecado. Entonces, estas personas, estos hebreos que Juan le estaba hablando, le estaba ministrando, estos hebreos le decían a Juan: yo no estoy en pecado, yo estoy bien, no necesito a Cristo. Y Juan le dice: ustedes están en tinieblas. Y más que eso, Juan le dice en el versículo 8, vamos allá al versículo 8, primera de Juan 3, 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra practicar, cuando muchos dicen tú practicas el pecado, o tú estás en pecado, o tú vives en pecado, Juan le dijo a ellos: ustedes practican el pecado, ustedes están en pecado, ustedes viven en pecado. ¿Por qué? Primero, número uno, porque este grupo de hebreos nunca se reconcilió con Cristo. Este grupo de hebreos en la cual Juan le ministraba no conocían a Cristo, estaban realmente en tinieblas y ellos estaban negando a Jesús. Ellos estaban en tinieblas y negaban a Jesús. Pero entonces Juan está diciéndole a ellos, a esos grupos de hebreos: el que practica el pecado es del diablo, haciendo referencia a un grupo de hebreos que nunca aceptaron a Cristo. Y ellos decían que yo estoy bien y no necesito a Cristo para nada. Ahora, escuchen bien. Cuando Juan le dice a ellos: ustedes practican el pecado, la palabra practicar viene de la palabra griega que significa hamartino. Hamartino. Repito, hamartino, que significa un pecado de continuo y seguido. Un acto pecaminoso. Un acto pecaminoso de continuo y seguido. En otras palabras, tú te acuestas pecando, te levantas pecando. ¿Ves? Tú vives día y noche pecando. Te acuestas pecando y te levantas pecando. Te acuestas murmurando y chismeando y te levantas murmurando, chismeando y contendiendo. ¿Me entiendes? Te acuestas bebiendo o fumando y te levantas fumando y bebiendo. En otras palabras, aquí la palabra hamartino, haciendo referencia a lo que Juan le decía a ellos: ustedes practican el pecado, o ustedes están en pecado, o ustedes viven en pecado, se está refiriendo a una persona sin Cristo. Sin Cristo. Ellos, estos hebreos, estaban sin Cristo. No tenían a Cristo en sus vidas. Eran unos paganos, eran mundanos, eran unos impíos, eran unos pecadores. ¿Entiendes? Entonces Juan le dice aquí: hijos míos, él vino para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La vida de Cristo está en ti. Y Dios te da dominio propio. Y Cristo está en ti. Y Pablo en Romanos 8. Vamos a buscarlo. 6, versículo 10 y 11, dice Pablo, Romanos 6, 10 y 11, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros considerémonos muertos al pecado y vivos para el Señor Jesucristo. Pablo dice: tú aceptaste a Cristo por la sangre de Cristo, vive la vida de Cristo en ti, Dios vive en ti, Cristo vive en ti, somos uno en Cristo. Pablo dice: considérate muerto al pecado. ¿Ves? Entonces Juan dice: la vida de Cristo también está en ti. La simiente de Cristo está en ti. ¿Ves? Entonces la simiente de Cristo es la vida de Cristo en toda su plenitud completa.
Como Pablo dice, Colosenses 2:10, tú estás completo en Cristo. Colosenses 2:10, tú estás completo en Cristo, no te hace falta nada. Pero es evidente que Juan le estaba hablando a unos hebreos que estaban sin Cristo, bajo pecado, bajo maldición, y ellos negaban la ineficacia de Cristo. Los cristianos, lavados por la sangre de Cristo, que tienen el temor reverente a Dios, claro que sí, muchos lo tenemos, claro que sí, yo lo entiendo. El cristiano, nosotros como cristianos, ¿verdad? En nuestra vana debilidad, en nuestro cuerpo de muerte, en nuestro cuerpo de humillación de muerte, como dice Pablo, pecamos, mas no practicamos el pecado. ¿Ve la diferencia? La iglesia que vive para Cristo, se guarda para el Señor, ¿verdad? Peca, mas no practica el pecado. ¿Ve? Es muy diferente. Nosotros como iglesia sí pecamos, porque tenemos un cuerpo de muerte, un cuerpo de humillación, y tenemos las tendencias. ¿Ve? Mas Cristo nos dice que aún así, cuando involuntariamente, de una manera involuntariamente pecamos, ¿verdad? Ya nuestros pecados han sido pagados por Cristo en la cruz de Calvario. Ya Cristo se llevó todos tus pecados desde que tú naciste. Desde que tú naciste, ya Cristo se llevó todos tus pecados. El día que tú te reconciliaste con Cristo y aceptaste a Cristo como tu Salvador, ya Cristo pagó el precio por tu maldición y tu pecado y se lo llevó en Cristo Jesús. Y Pablo dice que te consideres muerto porque Cristo no ve pecado en ti. O sea, ¿qué clase de pecado? Cristo no ve pecado en ti para Él juzgarte. Porque los pecados tuyos y las maldiciones tuyas que están en tu cuerpo, ¿verdad? Y que a veces cometemos involuntariamente, cayeron en Cristo. ¿Ves? Entonces ya tú vienes a pasar una nueva criatura. Nosotros pecamos en nuestra carne, mas no pecamos en nuestro espíritu. Nuestro espíritu y nuestra alma ya fue santificada por Cristo, por la obra que Él hizo, no es por la tuya. Es por la obra que Cristo hizo en la cruz de Calvario. La sangre de Cristo es lo que te limpió los pecados mediante tu creer en Cristo, por la fe. Y tu alma ya está santificada. Al tu alma ya estar santificada, por tu creer en la sangre de Cristo, tu alma no peca. Pero nuestro débil cuerpo humano sí peca. ¿Ves? El pecado está en tu alma, en tu espíritu. Y si tú no aceptas a Cristo y no aceptas el sacrificio de Cristo, tu alma sigue y continúa en maldición y en pecado y en condenación. Y lo que Cristo santificó más bien es tu alma y tu espíritu para tú tener entrada y santificación ante Dios. Entonces, el cristiano sí peca, mas no practica el pecado. Porque practicar el pecado, tal como lo dice Juan, es un pecado de continuo y seguido en una persona que no tiene a Cristo. Los que no tienen a Cristo practican el pecado porque no tienen la fortaleza para vencer el pecado, porque no tienen a Cristo, no tienen la naturaleza de Cristo, no tienen la simiente de Cristo. Pero Juan dice, los que tienen la simiente de Cristo, la vida de Cristo, no pecan. Aquellos que pecan son aquellos que están sin Cristo. Hamaltino, pecado, que viene siendo de la palabra griega hamaltino, es un pecado de continuo y seguido. Pero el que tiene el temor de Dios, el que ama a Dios y tiene reverencia contra Dios, sabe frenar los deseos pecaminosos. Claro que sí, porque tiene la simiente de Cristo y ama al Señor. Es muy distinto. Estos hebreos que Juan les estaba ministrando no tenían freno, no tenían temor. Entonces en las iglesias hay que tener mucho cuidado. Cuando una persona, tal vez en nuestra debilidad humana, comete algún pecado o erra al blanco, lo que llamamos errar al blanco. ¿Entiendes? Errar al blanco significa no dar en la ley, no cumplir la ley. Pecado también significa errar al blanco, no cumplir la ley, fallar. Fallaste a la ley, no cumpliste la ley, no pudiste hacerlo. Eso es pecado. El hombre peca, mas no practica el pecado.
Y si tú tienes la simiente de Cristo, la vida de Cristo, Dios mismo en tu espíritu te da el temor reverente para tú ponerle freno a una acción pecaminosa. Gloria a Dios. Amén. Así que entendamos que el cristiano que ama a Dios y tiene temor de Dios, ¿peca? Claro que sí, claro que sí. El que te dice que no peca es mentiroso. Claro. El hombre mientras esté en su cuerpo peca, mas no practica el pecado. Pero poderoso es el Señor, que te da la fuerza y el temor reverente a Dios. Porque tú sabes cuando tienes el temor reverente a Dios, porque tú lo sientes y vas a la presencia del Señor. Señor, ayúdame en esta debilidad que tengo. Y Dios te ayuda. Pero los que son paganos, mundanos, sin Cristo, ellos practican el pecado. Nosotros, la iglesia, en la realidad que vivimos, pecamos, mas no practicamos el pecado. Es muy distinto. Así que dejemos de ser religiosos. Dejemos ese espíritu de religiosidad y de legalismo. Que yo estoy bien, tú estás mal. De que yo oro mucho, rompo cadena, hablo mucha lengua, pero tú no. Todo el mundo peca, pero no todo el mundo practica el pecado. Amén. Hay que ser realista con las cosas. Amén. Dios te bendiga, Dios te me guarde, que la bendición de Dios siempre esté contigo, mis amados. Mucha paz, bendiciones.